Hola, vamos a empezar a hablar sobre los dolores más frecuentes durante el embarazo. Pero antes de empezar con esta información, que sepas que te he dejado en este link una carpeta con recursos gratuitos muy interesantes. Y si tienes dudas, te invito a que concretes una videollamada conmigo. Pues bueno, hoy vamos a hablar de los dolores más habituales y más frecuentes de las mamás en consulta. Suelen ser los relacionados con el abdomen inferior, con la zona de la pelvis, el pubis y la zona lumbar. Hay que entender que la mamá va experimentando cambios en su postura debido al crecimiento del bebé. Es muy frecuente ver posturas tipo como las que te voy a mostrar ahora, que es la mamá va adelantando la cabeza, va enrollando sus hombros, va creando una pequeña cifosis dorsal, un adelantamiento de la pelvis, que se crea aquí una lordosis, una curvatura, y una rotación hacia afuera de la pelvis, de la cadera, perdona, para sobre todo dejar espacio para el bebé. Piensa que nosotros andamos con dos piernas, antes evolucionamos de andar a cuatro a dos piernas, entonces el canal del parto se ha estrechado y el abdomen tiene que expandirse y puede repercutir un poquito en las estructuras de la pelvis. Hay que entender también que estos cambios biomecánicos se deben a cambios hormonales, ¿vale? Cambios hormonales en la mama. Hay una hormona que se llama la relaxina que lo que va a hacer es que las estructuras estén más inestables, tengan más flexibilidad, más movilidad de lo habitual. Y esa movilidad que no estamos habituadas a veces crea esos dolores que ahora mismo vamos a nombrar por irritación. Vamos a empezar a nombrar los dolores según van empezando a aparecer. El más habitual, las primeras semanas, suele ser el dolor del ligamento redondo. Tú piensas que el útero está estabilizado por unos ligamentos. ¿Qué pasa? Que muchas veces coincide con una crecida del bebé. Entonces, ahí, ¿qué puedes notar? Es una sensación de un pinchazo o un calambre. Muchas veces es cuando haces un movimiento brusco o de golpe, o a veces dura unos días. Que sepas tranquilizarte, que esto no repercute para nada al bebé. Forma parte del crecimiento del útero acarreado con unos ligamentos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, generalmente te voy a explicar ahora un ejercicio para empezar a liberar un poquito ese abdomen. Voy a activarlo y a aprender a relajarlo. Muy bien, para relajar el ligamento redondo, ponte una postura cómoda y simplemente lo que vamos a hacer es vas a coger aire y vas a dejar que caiga la barriguita y ya al soltar vas a recoger un poquito la barriguita que cae. Y al coger aire vas a relajar ahí y al soltar vas a recoger. Con esto vas a ir liberando la tensión de este ligamento en esta postura que favorece con la gravedad el relajar el abdomen y el activar para volver a relajar. Conforme va evolucionando el embarazo, a veces ocurre un dolor localizado a punta de dedo que la mamá te dice, me duele, ¡ay! ¿Vale? Eso se llama la sacroiliaca, articulación sacroiliaca. Es entre la pala de la ilíaca y el sacro, ahí donde se articula. Como hemos dicho, como esos ligamentos tienen más movilidad, crean esa cizalla y es lo que hace una irritación. Suele ser, pues, por ejemplo, cuando subes escaleras, ejercicios que hagas solo con una pierna, que hagas unilaterales. A veces también cuando estás sentada mucho tiempo o de pie mucho tiempo. Al fin lo que queremos hacer es no estirar, sino generar estabilidad. Y para ello tenemos que empezar a controlar un poquito la estabilidad de los glúteos y la estabilidad del abdomen. Para eso te voy a dejar unos ejercicios, un ejercicio que puedes empezar a hacer para aliviar la zona. Para el dolor que hemos explicado de la sacroiliaca hay que estabilizar todo el complejo. Para ello, como hemos dicho, vamos a recoger la barriguita un poquito y vamos a hacer simplemente una apertura. Voy a mantener 3 segundos y voy a relajar. Si ves que te duele, no abras tanto, simplemente vas a abrir un poquito. Al soltar aire, recojo barriguita y abro. Descanso. Si ves que es muy agresivo, vas a hacer lo mismo, pero así. Voy a coger aire y al soltar relajo barriguita y mantengo 3 segundos y descanso. El tercer dolor que suele ocurrir ya cuando estás más avanzada, más o menos a partir de los 6 meses, es el del pubis.
¿vale? La disfunción púbica, esta pequeña articulación que al movernos cizalla y genera un dolorcito. Suele ser pues cuando andas o cuando, por ejemplo, te calzas, cositas así. Si, por ejemplo, estás andando mucho porque te han dicho que te viene bien para hacer ejercicio, tal vez andar no sería tu ejercicio, en un ejercicio número uno en tu caso, porque te está generando un dolor. Para eso tendríamos que empezar a generar estabilidad, ¿sí? Ocurre muchas veces cuando hay un desequilibrio entre lo que es la pared del abdomen y los aductores, la cara interna del muslo. Entonces habría que hacer un ejercicio de estabilidad de esa zona, más el suelo pélvico. Para ello te dejo un ejercicio especializado que te va a venir muy bien por si tienes ese dolor. Para el dolor del pubis vamos a equilibrar el suelo pélvico. Imagínate que tienes una cerecita en la vagina, recojo la cerecita, vas a meter el abdomen y vas a apretar un poquito la pelotita, muy poco, sin generar mucha tensión ahí, ¿vale? Al soltar el aire, recojo la cerecita, meto la barriguita, aprieto. Al coger aire descansas, vagina, abdomen, pelota, descansas. No le des mucha intensidad, simplemente un poquito. Y ahora hablamos del cuarto dolor. No por ello el menos importante, porque muchas veces ocurre por compresión del bebé, pero generalmente es biomecánico, es el nervio ciático. Son nervios, los nervios son cables que salen de la zona lumbar y van irradiando, van alimentando las piernas, ¿vale? Tanto hay algunos que son nervios que son más motores y otros más sensitivos. ¿Qué ocurre con ese dolorcito? Suele un dolor severo que ocurre que muchas veces está irradiado. La mamá suele hacer así porque está por el glúteo y a veces baja un poquito hacia la pierna. El problema de esto es que muchas veces creen que puede aliviarse con estiramientos, ¿vale? Estiramientos pasivos. Y eso lo único que va a hacer es irritar más el nervio porque no estamos hablando de la musculatura, sino del nervio. Para ello te voy a dejar un ejercicio que va a hacer un poquito de movilidad al nervio y te va a ayudar a aliviar. Es importante que cuando hagas este ejercicio no lo hagas muchas veces ni mantengas muchos segundos para no irritarlo más. Y ahora para el nervio vamos a hacer algunas movilizaciones. Como te he dicho, los estiramientos no, porque pueden irritar más la zona. Dependiendo de la barriguita que tengas, vamos a intentar buscar la postura más cómoda. Te voy a enseñar así y de pie. Vamos a estirar la pierna, dejar caer un poquito en ese lado, el pie va para ti y descanso. Deslizo, pongo un poquito de tensión, descanso, no mantengo y lo hago unas 7 veces. Voy, pongo tensión. Si ves que es incómodo, a lo mejor puedes buscar una postura de pie donde puedas ponerte así y hacer parecido. Pongo tensión en la pierna, la punta mira para ti, me dejo caer y descanso. Me dejo caer hacia adelante, descanso. Si no, puedes buscar un poquito la lateralidad, que sea rítmico el movimiento. Muy bien, quiero también hablarte del cinturón pélvico. El cinturón pélvico se usa cuando tenemos dolores en la sacroiliaca, ¿vale? El dolor número 2 que hemos hablado, el que ocurre aquí, o el que ocurre en el dolor número 3 que ocurre aquí en el pubis. ¿Sí? Este dolorcito, estos cinturones se usan, pues por ejemplo, si tengo que salir a andar, tengo que ir a hacer cositas, pues me van a dar esa estabilidad de la pelvis. No se va a usar todo el rato y cuando haga los ejercicios lo voy a quitar porque con mis ejercicios activamente voy a hacer esa estabilidad. Esto va a ser pasivo. Entonces, existen tallas y yo te voy a decir cómo se puede poner. Si tengo un dolor en la parte de atrás, ¿vale? En la parte del sacro, me lo voy a poner por abajo de la barriguita, rodeando y me lo voy a fijar donde hay detrás, donde tengo el dolor, ¿vale? Si el dolor lo tengo en cambio delante en el pubis, voy a hacer la fijación detrás y voy a cerrar hacia adelante para crear mayor estabilidad. Y luego hay unos cierres donde tú puedes comprimir más o menos. Recuerda, eso es una estabilidad pasiva, pero nosotros tenemos que generar nuestra estabilidad activa con ejercicios. Pues como ves, aquí te he dejado unos ejercicios, unos consejos, unos tips para mejorar esas molestias.
Al final es importante saber por qué tengo ese dolor. Hay dolores que son habituales y por qué está y la solución. Más adelante te daré información de otros dolores que pueden, o molestias que pueden ir ocurriendo durante el embarazo conforme va transcurriendo la etapa de gestación.